profesor Miguel Presno, director general de promoción de la autonomía personal y mayores de la Consejería en Derechos Sociales y Bienestar, profesora Dolores Palacios, profesoras, profesores, estimados participantes. Es un honor darle la bienvenida, en mi condición de coordinador del Máster en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables, a esta jornada sobre digitalización y vulnerabilidad organizada por el Máster y el proyecto de investigación Los retos de la inteligencia artificial para el Estado social y democrático de derecho, liderado por el profesor Presno. En estos 2 días nos sumergiremos en un tema de crucial importancia para nuestra sociedad contemporánea: la intersección entre el avance tecnológico y la protección de los grupos vulnerables. La digitalización ha transformado profundamente nuestras vidas, ofreciendo oportunidades sin precedentes, pero planteando también desafíos significativos, especialmente para las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad. Esta jornada se propone abordar estas cuestiones desde una perspectiva multidisciplinar, combinando el análisis jurídico con enfoques prácticos y de políticas públicas. El programa refleja la complejidad y relevancia de esta temática. Hoy comenzaremos explorando la accesibilidad universal y la promoción de la autonomía en la atención a personas con discapacidad y mayores en Asturias. Este enfoque regional nos permitirá comprender cómo se materializan las políticas de inclusión digital a nivel local. Mañana se profundizará en aspectos más específicos y críticos que se abordarán desde la perspectiva de los derechos fundamentales y la vulnerabilidad. Así, esta jornada pretende invitarnos a reflexionar sobre el papel del derecho y las instituciones en la protección de las personas y los grupos vulnerables en la era digital. De ahí que también persiga fomentar un diálogo crítico y constructivo. Por ello, les invito a participar activamente, a compartir sus perspectivas y a cuestionar los paradigmas existentes. ¿Acaso el éxito de esta jornada no se medirá solo por las presentaciones que escuchemos, todas muy interesantes, sin lugar a dudas, sino por las ideas que puedan generarse, por las colaboraciones que se inicien y las acciones que puedan emprenderse después? Que dichas reflexiones nos inspiren a trabajar por una sociedad digital más inclusiva y justa. Para concluir, permítanme expresar mi gratitud a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias y a la Facultad de Derecho de esta universidad, nuestra casa, sin cuyo apoyo esta jornada no hubiera sido posible. Ahora cedo la palabra al profesor Miguel Presno, coordinador de la jornada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Antonio Franco. Bueno, hola a quienes estáis aquí presentes en este salón de grados de la Facultad de Derecho y a las personas que luego puedan ver estas sesiones de la medida que se están grabando. Yo voy a hacer una intervención muy breve, básicamente de agradecimiento, en primer lugar, a la profesora Dolores Palacios y al profesor Antonio Franco, que coordinan el máster en Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables, un máster que ya lleva ya más de 10 años y que, en fin, no está bien que lo diga yo en la medida en que soy profesor del mismo, ¿no? Pero bueno, creo que es un máster que se ha convertido en una referencia en esta materia, que tenemos un número continuado de estudiantes todos los años de distintas procedencias y yo creo que es uno de los activos de nuestra universidad, ¿no? Pero soy consciente del trabajo que supone coordinarlo y por eso repito mi primer agradecimiento para ellos. Y por supuesto también a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por las distintas formas de colaboración que lleva manteniendo con el máster, con ayuda económica, pero también con la posibilidad de que estudiantes del máster hagan allí las prácticas y también de que profesionales de distintas áreas de esta consejería sean docentes en nuestro máster, ¿no? Como ha dicho el profesor Antonio Franco, la idea es hacer una jornada que combine parte teórica con parte más práctica, aunque creo que en este ámbito no hay una disociación entre la teórica y la práctica, sino que en la práctica se actúa de acuerdo con una serie de directrices. Hoy se nos hablará de la Agencia Asturiana para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad. Eso tiene un componente de reflexión y también de aplicación práctica, ¿no? Y eso es un poco también lo que se trata de hacer en la docencia en el máster, que en varias de las asignaturas supone la combinación de una persona más del ámbito académico, pero otra con una aportación igualmente valiosa del ámbito de la práctica. Insisto, mi agradecimiento pues, a la coordinación del máster, a la consejería, a la Facultad de Derecho que nos acoge y simplemente recordar eso, que hoy hay esta sesión de la tarde
quiero agradecer también a la profesora Mónica Álvarez Fernández, que es docente del máster y profesora titular de Derecho Administrativo, que coordinará esta primera mesa, y al profesor Gustavo Manuel Díaz González, que hoy no podía venir, pero que coordinará mañana una mesa en la que intervendrán 2 profesoras de Derecho Administrativo. Nada, sin más, agradecer que estéis aquí, que todo lo que contéis creo que va a trascender de las personas que estamos aquí, porque además esto nos servirá como material docente para futuras ediciones del máster, y bueno, esperamos que esta jornada sobre digitalización y vulnerabilidad, a la que no le hemos puesto primera, pero que pueda ser la primera de varias sucesivas. Muchas gracias. Y bueno, ya sin más, pues pasamos a la primera mesa, que como decía, coordina la profesora Mónica Álvarez Fernández, aunque ella la presentará. Intervendrán Enrique Rodríguez Nuño, María del Pilar Agüera Bobes y María Covadonga López Antolín. Es vuestra la mesa. Gracias. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos veáis después en la grabación. Vamos a iniciar esta jornada y vamos a hablar de un tema, el que nos reúne aquí en esta mesa, que es el de la accesibilidad universal y la promoción de la autonomía en la atención a las personas mayores y dependientes en el Principado de Asturias. La esencia de lo que van a hablar estos magníficos intervinientes que tenemos aquí es la accesibilidad universal, que se define en la ley de una manera muy precisa. Se refiere a, lo tengo anotado porque es una definición muy concreta, a aquella condición que deben cumplir todos los entornos, los procesos, los bienes, los productos, los servicios, así como los objetos, los instrumentos, las herramientas, los dispositivos, para ser comprensibles, utilizables, practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Es un concepto que podríamos decir que es enorme en cuanto a su contenido, en cuanto a su alcance, en cuanto a su importancia, porque a través de la accesibilidad universal de lo que se trata o lo que se pretende es favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión social, económica, cultural de todas las personas. Por lo tanto, es esencial hacerla efectiva, especialmente para determinados grupos vulnerables, ¿no? Para las personas mayores y para las personas dependientes. Y aunque inicialmente la accesibilidad comenzó en un entorno físico, pues para facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas en los espacios públicos, etcétera, ha pasado también a otros ámbitos, los entornos digitales, las tecnologías de la información y la comunicación. Probablemente todos recordemos que no hace mucho se lanzó una campaña, un jubilado de Valencia lanzó una campaña de soy mayor pero no soy idiota, donde se ponía de manifiesto los problemas de las personas más mayores en sus relaciones con la banca, pero obviamente no solo son los bancos los ámbitos más problemáticos, sino que prácticamente en todas las facetas de la vida ordinaria están presentes los medios digitales y la brecha digital que se abre para muchas de estas personas mayores y discapacitadas, y que de hecho se convierte en un factor de exclusión social nuevo. Bueno, pues en el Principado de Asturias está este interés y la necesidad de garantizar y de hacer efectiva la accesibilidad en todos los entornos físicos y digitales. Se ha puesto, es una necesidad, es un reto permanente que se pone de manifiesto en las iniciativas que aquí se van a explicar a continuación por estos ponentes que tenemos hoy aquí. En primer lugar, el señor don Enrique Rodríguez Nuño, que es el actual director general de Servicios Sociales y Mayores en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
pues que tiene una dilatada experiencia en gestión pública, tanto en relación con políticas sociales como en materia de salud pública, por los cargos que ha desempeñado. Ha trabajado en relación con las materias de accesibilidad, inclusión social, atención a personas vulnerables, derechos humanos, refugiados, tanto actualmente como en su previa etapa como director general de Políticas Sociales del Principado de Asturias, pero también, como digo, en todas las demás ocupaciones públicas que ha desempeñado, por ejemplo, como director general de Ganadería y Agroalimentación en el Principado de Asturias o como director de Sanidad y de Agricultura y de Salud en la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias. Tenemos también a María del Pilar Agüera Bobes, que es terapeuta ocupacional y asesora de accesibilidad universal en la Dirección General de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y que es también presidenta del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias, y que a través de su trayectoria, toda su formación, su trayectoria también ha estado, trayectoria profesional, ha estado ligada también a la terapia ocupacional con mayores de edad, con personas dependientes en entidades públicas y privadas, y también se ha centrado en la accesibilidad universal como técnica, como formadora. Ha sido profesora en la Facultad Padre Orsó y es actualmente profesora del Máster de Protección Jurídica en Personas y Grupos Vulnerables. Y por último, tenemos a María Covadonga López Antolín, que es actualmente jefa de recursos y programas para la atención a mayores en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Es trabajadora social y también en toda su actividad profesional ha estado íntimamente ligada al servicio público en la administración local, ahora más recientemente en la administración autonómica, siempre con en puestos de responsabilidad vinculados a las políticas sociales, en especial en relación con la atención a las personas mayores. Bueno, pues tras la presentación vamos a iniciar con lo importante, que es la exposición de esas iniciativas a las que me refería antes. En primer lugar, tiene la palabra don Enrique Rodríguez Nuño, que hablará sobre la Agenda Asturiana para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad 2024-2030. Tiene unos 25 minutos para ello. Ya está, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por la presentación, por tus palabras también hacia los componentes de esta mesa, ¿no? Por nuestra parte, por la Consejería, es un verdadero placer y un honor, ¿no?, participar en el máster y colaborar en este máster, que consideramos además una buena iniciativa para lo que son los derechos, la defensa de los derechos y la igualdad de oportunidades también de las personas para las personas con discapacidad presentes en Asturias, ¿no? Bueno, pues vamos a abordar diferentes aspectos, ¿no?, de la accesibilidad a lo largo de esta hora en la que vamos a estar participando, ¿no? Y voy a hacer primero una presentación de algo que considero fundamental para avanzar en esa consecución de los derechos de las personas con discapacidad en Asturias, que es la Agenda Asturiana para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad 2024-2030. Esto es un documento esencial porque es una verdadera hoja de ruta política y técnica, o sea, reúne las dos características para que en el Principado de Asturias tanto la Consejería como el resto de consejerías, así como ayuntamientos, pero también las entidades, el resto de entidades públicas y también las empresas privadas puedan desarrollar diferentes medidas que beneficien a las personas con discapacidad. Y entre una de las principales objetivos, ¿no?, uno de los principales objetivos de este documento, de esta agenda, es la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad en Asturias. Y claro, si hablamos de la autonomía de las personas, nada más esencial que la accesibilidad, ¿no? Y cuando hablamos de accesibilidad hay que entender que hablamos siempre de accesibilidad universal. Hay algo también que interesa conocer, que es que el año pasado hicimos en Avilés, ¿no?, un festival, ¿no?, inclusivo, un festival que tenía diferentes
digamos, actividades, ¿no? Tenía conciertos, teatro, desfiles de moda, actividades deportivas. O sea, fueron 3 días de festival con muchísimas acciones y actividades, y todas iban destinadas a las personas con discapacidad. Y todas ellas estaban siendo participadas o sea, es decir, las personas que la desarrollaban eran personas con discapacidad, y lo que aplicamos ahí fue el criterio de accesibilidad universal. Lo llamamos FIDAS, Festival Inclusivo, ¿no? para la Diversidad en Asturias, ¿no? Y bueno, aparte de resultar un éxito de audiencia, o sea, de público, pues fue también un éxito en cuanto a conseguir que la accesibilidad universal estuviese presente en todas las acciones que hicimos. Y lo quiero subrayar porque supuso un ejemplo para lo que son empresas del sector de organización de eventos lúdicos culturales, y también para ayuntamientos, que muchos de ellos se organizan diferentes actividades también para su ciudadanía, para el público, y se entendió perfectamente cómo un festival, cualquier tipo de festival, puede estar organizado atendiendo esos criterios de accesibilidad universal. Y es algo que afortunadamente la tecnología, hoy por hoy, nos facilita esta hito, ¿no? Esta consecución de este hito de que los eventos públicos sean accesibles con ese criterio de accesibilidad universal. Cuando me refiero a accesibilidad universal, después mis compañeras de mesa, ¿no? van a especificar, ¿no? Diferentes acciones sobre lo que es la accesibilidad universal. Hay que entenderla como la accesibilidad que facilita que una persona con dificultades físicas pueda participar en cualquier evento, pero también las dificultades cognitivas, las sensoriales, las orgánicas, es decir, todo tipo digamos, de discapacidad, ¿no? que puedan suponer que una persona no pueda disfrutar plenamente de una actividad. Puede ser educativa, cultural, lúdica, pues como os decía, gracias a la tecnología hoy por hoy es posible facilitarlo, ¿no? Entonces, este fue uno de los motivos por los cuales nos planteamos desde la Consejería elaborar esta agenda asturiana para la atención integral de las personas con discapacidad, ¿no? Y lo que voy a explicar ahora mismo es en qué consiste la agenda, qué ejes tiene y cómo la accesibilidad aparece como uno de los, digamos, de las acciones transversales, ¿no? que impregna todo el sentido de este documento político-técnico, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir de la agenda es que cuando nos planteamos hacerla, lo que hicimos fue promover que la metodología de elaboración fuese plenamente participativa, ¿vale? Es decir, que no fuese un documento que fuese elaborado desde la Consejería, sino que implicásemos también a todas las entidades del ámbito de la discapacidad, que hay muchas entidades sin ánimo de lucro, ¿no? que desarrollan sus actividades, su campo de acción o sea, hacia las personas con discapacidad, ¿no? y fueron todas convocadas. Pero lo que hicimos fue también abrirlo al resto de entidades público-privadas que hay en Asturias. Es decir, que estuvieron las cámaras de comercio, estuvieron empresas, estuvieron el resto de consejerías, empleo, educación, salud, bueno, todas las personas y entidades que quisieron participar tuvieron la puerta abierta para poder participar en la elaboración de este documento, de tal modo que más de 150 personas, creo que fueron 160, participaron en los diferentes grupos que se fueron constituyendo para elaborar este documento, ¿no? Bueno, pues vamos a explicaros de cómo hicimos esta... La presentación que voy a explicaros consta de estos puntos, ¿no? La presentación de la agenda, antecedentes, metodología, diagnóstico, las claves que nos hicieron, ¿no? El diagnóstico de la sociedad asturiana en cuanto a personas con discapacidad en Asturias, la misión, los objetivos y los ejes, ¿no? de los que consta la agenda, y luego lo que hacemos como tiene que ser para un documento que va a tener varios años de duración, ¿no? Pues el seguimiento y evaluación de la misma, ¿no? Bueno, pues la agenda parte, pues como antes estaba comentando, no es un compromiso político, es un compromiso del Gobierno del Principado que adquirimos hacia las entidades
que trabajan con y para las personas con discapacidad en Asturias, y lo que nos planteamos era garantizar el pleno ejercicio que tiene cualquier persona con discapacidad para poder desarrollar su proyecto de vida. Y aquí insistiremos mucho en ello, es su proyecto de vida. Es decir, que eso incluye tanto a personas que tengan plena autonomía de maniobra, de obrar, ¿no? Que es decir, personas se puedan trabajar, estudiar y organizar su vida de un modo autónomo, aunque requieran de apoyos, pero tienen plena autonomía, y luego personas que requieren de más apoyos, e incluso de aquellas personas que necesitan un apoyo más directo a lo largo de toda su vida, como puede ser personas que residan en un establecimiento residencial específico para personas con discapacidad. Todas y cada una de la tipología de las personas con discapacidad tienen el pleno derecho a ejercitar y a ejercer ese derecho a que su plan de vida, su proyecto de vida, sea contemplado desde los poderes públicos y lo puedan desarrollar. Y en eso, es decir, esto es una de las esencias que nos motivaron para hacer esta agenda, ¿no? Y esto además ha sido, y siempre lo vamos a transmitir de esta manera, siempre hay que entenderlo como que todas las acciones, todo el documento en sí mismo, está hecho para que sea de ámbito comunitario, es decir, las personas con discapacidad en Asturias, vamos a circunscribirlo en Asturias, tienen que estar plenamente integradas en la comunidad, y independientemente de cuál sea su modo de vida, cuál sea su manera de vivir y cuáles sean los apoyos que necesiten, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ejercitar o permitir ejercer ese derecho al disfrute de bienes y servicios dispuestos para la ciudadanía, a ejercer ese plan o programa de vida personal que tenga, pero sobre todo también a que lo haga con todos la accesibilidad que nos permite los medios de los cuales disponemos, ¿no? Bueno, pues espera, si no lo voy pasando yo así, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, lo que hemos hecho dentro de ese enfoque comunitario es plantearnos que todas las medidas y acciones que se desarrollan en la propia agenda tengan un enfoque transversal, es decir, que no sea, como insistiremos mucho en ello, que no sea solo para promover o facilitar una vida determinada por la discapacidad, sino que esa persona pueda desarrollar su vida integrada en la comunidad. Me explico de la manera siguiente, es decir, una persona que tenga un problema de movilidad porque esté en silla de ruedas, hay que facilitarle todo, no solo para que su domicilio sea accesible, sino para que cuando vaya pues al notario, al banco, a la facultad, a la cafetería, al cine, pues tenga esa accesibilidad, ¿no? Y si eso lo aplicásemos a cuestiones de personas que tengan sordera o ceguera o tengan una discapacidad intelectual, hablaremos exactamente de lo mismo. Es decir, la perspectiva es integral y transversal para todos los ámbitos de la vida de una persona integrada en la comunidad, ¿vale? Porque ese es el enfoque. Es un enfoque de accesibilidad universal, pero comunitaria, es decir, la persona integrada en la comunidad, ¿vale? Desde luego tiene un enfoque de ejercicio de plenos derechos, ¿no? Lo hacemos también con esa, nuevo modelo de atención a las personas, ¿no? que estamos defendiendo desde la Consejería de Derechos Sociales, ¿no? Que es la atención centrada en la persona, ¿no? Y eso lo aplicamos tanto a los cuidados de larga duración de una persona como a los apoyos que esa persona necesite para poder desarrollar ese proyecto de vida, ¿vale? Esa atención centrada en la persona es algo que la Unión Europea ha hecho suya, ¿no? como práctica desde hace más de 10 años y que está intentando que se aplique a todos los cuidados de larga duración. Nosotros, como Gobierno, hemos hecho una estrategia que denominamos Estrategia Cuidas, que tiene también un ámbito de duración de 6 años, del año 21 al año 27, que está orientada hacia los cuidados que una persona necesite a lo largo de toda su vida. Y va orientado a personas mayores y también a personas con discapacidad. Y como antes estaba diciendo, ese enfoque, ¿no? de atención centrada en la persona lo hemos aplicado también al desarrollo de medidas que precise una persona con discapacidad, medidas y acciones para que pueda desarrollar su vida. Es decir,
Las acciones hay que hacerlas universales, tienen que ser genéricas, pero después también hay que ir desarrollándolas, digamos, adaptadas a la necesidad de una persona. Y en esto vamos a también hacer hincapié de modo continuado, ¿no? Contemplamos también la complejidad de perfiles, tanto actuales como emergentes, es decir, hemos contemplado toda la tipología por la que pueda pasar una persona en relación con una discapacidad, es decir, que hemos contemplado todas las discapacidades que conocemos, pero como es un documento vivo, si aparecen nuevas, digamos, necesidades asociadas también con una discapacidad, pues también lo vamos a contemplar. El documento, lógicamente, es vivo, ¿no? Y puede ser modificado, ¿no? Aplicamos un enfoque de género también hacia todas las acciones. Todo el documento tiene ese enfoque de género. Veremos cómo las mujeres, ¿no?, tienen que tener también un enfoque específico, ¿no?, a la hora de hablar de discapacidad, para evitar, desde luego, discriminaciones, ¿no?, pero también para atender una realidad que es que una mujer con discapacidad puede tener también problemas específicos que nosotros vamos a contemplar en las medidas y acciones que se van a desarrollar, ¿no? Y después hacemos también, hemos atendido a ese enfoque específico que tenemos en Asturias, que es atender a la zona rural, ¿no? Hemos hecho hemos diseñado una serie de acciones específicas para que una persona con discapacidad en el entorno rural pueda también desarrollar su proyecto de vida. Y estamos ahora mismo en ello, ¿no? Porque las acciones que hemos diseñado aquí lo que sirven son de punto de partida para realizar actividades y también programas en los diferentes territorios de los que se compone Asturias, ¿no?, para promover esa facilitación del proyecto de vida de una persona con discapacidad, ¿no? Y también hemos dado también un enfoque de edad, ¿no?, contemplando también la discapacidad desde que se nace, es decir, desde la atención infantil temprana, ¿no?, de personas menores de edad también, y después de personas que una vez que adquieren la mayoría de edad, pues van pasando, pues como el resto de las personas, ¿no?, que por diferentes estadios en su vida, que va a requerir que tengamos ese enfoque de edad, puesto que no es lo mismo, ¿no?, hablar de una persona de 40 años que de una persona de 70 años, ¿no? Y el envejecimiento de personas con discapacidad es algo que preocupa a la sociedad, preocupa a las personas con discapacidad, nos preocupa también como sociedad asturiana, y lo hemos contemplado para dar también respuesta a esa preocupación, ¿no? Bueno, pues los antecedentes. En Asturias, esto no es la primera vez que promovemos unas medidas específicas, ¿no?, para y por las personas con discapacidad. Hemos hecho aquí una breve descripción de las diferentes acciones que hemos llevado a cabo, ¿no?, y empezando por el primer plan, ¿no?, de actuación integral para las personas con discapacidad en Asturias, ¿no?, que fue elaborado a lo largo de 2014, aprobado en 2015, y con una duración ahí de bienio, ¿no?, que era 2015 hasta 2017. Como antes decía Mónica, pues cuando estuve también a cargo de la política social en el Principado de Asturias en los años 13-15, pues también hicimos este trabajo, ¿no?, de promover este primer plan de actuación integral que sentó las bases, ¿no?, para lo que hoy estamos hablando, ¿no?, para desarrollar esta agenda sobre la cual estamos comentando ahora mismo, ¿no? Se hizo también, a partir de estas actuaciones, ¿no?, que hemos venido realizando desde el Gobierno, la estrategia de accesibilidad del Principado de Asturias, ¿no?, entre los años 20 y 22, ¿no?, en la cual ya se contempló la accesibilidad universal, que después veremos a continuación, ¿no? La estrategia Cuidas, a la que hice referencia antes, ¿no?, que se ha hecho pensando hacia los cuidados de larga duración de las personas mayores y de las personas con discapacidad en Asturias, que se aprobó y está publicada, es pública, y tiene un ámbito de actuación de entre el año 21 al año 27, y lo que, como os decía antes, está pensada para que los cuidados de larga duración de una persona se sigan bajo el modelo de atención centrada en la persona, ¿no?, de un modo individualizado, por resumirlo. Que una persona se sienta cuidada de un modo individualizado, y de tal modo que por
sea cual sea la intensidad del apoyo que requiera, la intensidad del cuidado que requiera, no se menoscabe su derecho a que se respete la figura y la esencia de esa persona, ¿no? Luego hemos hecho un programa piloto, ¿no? que hemos denominado la Oficina Virtual de Accesibilidad Universal, ¿no? La OBAU, la conocemos, ¿no? La hemos desarrollado durante todo el año pasado, el año 23, y este año estamos haciendo acciones, luego lo veréis, ¿no? Lo que comentaba al inicio, ¿no? Ese festival inclusivo, ¿no? Para la diversidad que hicimos el año pasado, se hizo también dentro del ámbito de la OBAU. Era casi un experimento de ver cómo se podía hacer un festival y que fuese plenamente inclusivo. Todo esto lo veréis después cuando se explique la OBAU, ¿no? Y después, el año pasado, en un programa también utilizando una línea de ayudas, ¿no? De la Unión Europea para programas innovadores, pusimos en marcha en Asturias las oficinas de vida autónoma y participativa, ¿no? Lo hicimos con 3 entidades del ámbito de la discapacidad, es decir, con 3 entidades sin ánimo de lucro que trabajan en diferentes campos de atención de personas con discapacidad, es decir, trabajan también hacia diferentes tipologías de discapacidad. Estas 3 entidades son COCENFE, son PREDIF y son Plena Inclusión, e incluyen o abarcan una tipología de discapacidad amplia. Su campo de acción es para todas las personas con discapacidad y cubren todo el territorio del Principado de Asturias, ¿no? Y esto, pues, que pusimos en marcha el año pasado como proyecto innovador, este año lo hemos seguido desarrollando ya con una financiación propia del Principado de Asturias y esto lo hemos incorporado ya a nuestra cartera de servicios, y el año que viene va a continuar esas oficinas, en la cual tiene y guarda una importancia fundamental la figura del asistente personal para una persona con discapacidad. Es decir, la figura, digo porque es una figura profesional, ¿no? Que va a desarrollar su trabajo con una persona con discapacidad en la medida que lo necesite para que desarrolle su vida. Y ahí sí que hay ejemplos donde ahora mismo tenemos a personas que son usuarias de esta universidad, es decir, que son alumnas de la universidad con discapacidad motora, física o alguna también o de discapacidad intelectual, y que tienen un asistente personal que les facilita su asistencia a las clases y están avanzando como cualquier tipo de alumno, ¿no? Y bueno, el asistente personal es algo que, aunque no es tecnológicamente objeto de esta charla, pero es una figura indispensable, ¿vale? Para el desarrollo de ese proyecto de vida, y es una figura que cada vez tendrá más presencia entre las personas con discapacidad, porque les permite desarrollar su proyecto de vida y porque además es una figura profesional que facilita totalmente el día a día de una persona con discapacidad. Otro antecedente importantísimo, ¿no? Que desde el punto de vista, normativo, yo diría casi filosófico, pues es la Convención, ¿no? De los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ¿no? Del año 2006, que eso sí que es un antes y un después, supuso un antes y un después en todas las medidas a nivel mundial, ¿no? De que se pueden llevar a cabo para promover ese ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad, esté donde esté, para que desarrolle su vida, y insistiré otra vez en ello, es decir, con el apoyo que requiera, sea más o menos intenso, es su proyecto de vida y tiene derecho a ejercerlo, ¿no? Y que luego España, como integrante de Naciones Unidas, ¿no? Pues lo adoptó, el documento, ¿no? de la Convención, y lo ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que ya lo tenemos aprobado por el Gobierno del Estado y lo tenemos como norma propia en todo el Estado, ¿no? Eso nos facilita, mucho la labor de gran parte de lo que vais a hablar a lo largo del máster, ¿no? Que es la defensa de las personas con discapacidad. Luego tenemos la estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 21-30, ¿no? Que es de la Comisión Europea, ¿no? Y la estrategia española sobre discapacidad del año 22 al año 30, ¿no? Está contemplado además ese ejercicio de derechos de las personas con discapacidad
entre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? En base a esto, pues hemos desarrollado diferentes normativas, parte las hemos mencionado más, y este documento, ¿no? La metodología ya la he venido explicando antes, ¿no?, que nos planteamos una metodología participativa, y lo que hicimos fue, pues como os decía, implicar a la Administración Pública en su totalidad. Hemos implicado también a los ayuntamientos, aparte de a otras consejerías, además de la de Derechos Sociales, a las entidades del tercer sector que están presentes en Asturias, y se ha hecho un llamamiento, pues eso, a través de las cámaras de comercio y de FADE, a la sociedad civil, ¿no? También han estado la Federación de Concejos y otras asociaciones, ¿no?, de ámbito civil, y también hemos contado con la presencia de la universidad en los diferentes grupos de trabajo, ¿no? Nosotros fuimos los catalizadores y dinamizadores, ¿no?, de lo que es el proceso, ¿no?, y lo que hicimos fue, pues, lo que antes os decía, ¿no?, darle que sería ese diagnóstico, una propuesta preliminar de actuaciones y luego la validación de actuaciones. Hemos aplicado una metodología participativa, pero también con una metodología de documento científico, es decir, que para que pueda ser evaluado y que ver la eficacia de lo que estamos planteando, y que también el impacto en la mejora de la vida de las personas con discapacidad, ¿vale? No solo el cumplimiento, sino cómo impacta, cómo modifica la vida, ¿no? Bueno, ahí veremos. Bueno, son ejemplos, ¿no?, de diferentes grupos de trabajo que estuvieron trabajando desde diciembre hasta junio, a diciembre del 23 hasta junio del 24, ¿no? Y luego, pues el diagnóstico, vamos a pasar brevemente por el diagnóstico, pues para que veamos el ámbito de lo que estamos hablando, de la importancia social que tiene esto. Si nos atenemos a las estadísticas, ¿no?, a las oficiales, ¿no?, proporcionadas por el INE en el año 22, vemos que en el Principado de Asturias 105.600 personas nos contaron que tenían algún tipo de discapacidad en los hogares, ¿no? Fue una encuesta realizada en los hogares. Que asciende a 118.626 cuando se incluye también a las personas que van a instituciones, es decir, que van a centros de día, a centros de apoyo a la integración, a residencias, a entidades asociativas donde se desarrollan programas también. Pues vemos que es un número elevado, ¿no?, de personas en Asturias. Y si nos atenemos a la discapacidad reconocida, es decir, aquellas personas que tienen reconocida su discapacidad con una digamos, con un certificado de discapacidad oficial, pues tenemos que en el año, a cierre del año 23, eran 115.000 personas, 115.173 personas en Asturias disponen de ese certificado de discapacidad, es decir, que tienen más de un 35% de discapacidad, ¿no? Porque para esa certificación se va obteniendo a partir de esa intensidad de discapacidad, ¿vale? Por eso las cifras no son exactamente las mismas, ¿no? Una persona puede tener una discapacidad y otra persona, además de tenerla en una intensidad menor, la tiene certificada porque ya la normativa sí lo contempla, ¿no? Eso supone el 11,4% de la población asturiana, es decir, hablamos de un porcentaje grande, ¿no?, de la población asturiana, y evidentemente es una cuestión a la que hay que dar una respuesta, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos también, digamos, atendiendo a la tipología de discapacidad, ¿no?, pues según el grado de discapacidad en los hogares, ¿no?, en esa encuesta que se realizó, vemos que la mayoría pues se responden a discapacidades asociadas con movilidad, ¿no?, con dificultades en movilidad, ¿no?, más del 59%, ¿no? Luego tendríamos para problemas en la vida doméstica, autocuidado, audición, o sea, visión, en ese orden, ¿no?, comunicación, interacciones y relaciones personales, ¿no?, que entramos en el espectro de tipologías de discapacidad intelectual, y también con problemas de aprendizaje, aplicación del conocimiento y otras tareas, ¿no?, similares. Los objetivos, y la misión es esta, ¿no?, y lo he venido diciendo ya a lo largo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Básicamente que una persona con discapacidad en Asturias pueda ejercer sus derechos, desarrollar su proyecto de vida, con independencia del lugar donde resida, sea una zona rural o urbana, y que no haya discriminación hacia ellas, ¿no?, que no se sientan discriminadas, que puedan optar a ofertas de trabajo, también encontrar el trabajo con apoyos, ¿no?, lo que precisen,
que puedan acceder a una vivienda, que la vivienda sea accesible, que accedan a las prestaciones, ¿no? Apoyos y recursos que necesiten para desarrollar su proyecto de vida, para que tengan apoyo emocional y puedan desarrollarse también comunitaria y socialmente, ¿no? Que participen, que es algo fundamental, en la elaboración y diseño de las normas, ¿no? Que les vayan a afectar, ¿vale? Por eso esto lo hemos aplicado a la elaboración de esta agenda, ¿no? Y para que el enfoque de discapacidad esté presente en todas las normativas que puedan desarrollarse en Asturias, ¿no? Tanto a nivel autonómico como a nivel local, ¿no? La estructura del documento, que es público, que se puede consultar, es objetivos generales, ejes estratégicos, objetivos específicos, líneas de acción y actuaciones. Bueno, cada acción va a ser desarrollada de un modo descriptivo, se va asociada con una medida y bueno, para que la persona que tenga que implementar esa medida entienda que va a producir un beneficio a la persona con discapacidad para la cual se ha diseñado, ¿no? Bueno, pues como os decía, pues el ámbito de actuación es universal también, es decir, hay medidas desde niños y niñas, ¿no? Totalmente, o sea, de 0 a 3 años en atención infantil temprana, después en el desarrollo, en los primeros estadios del desarrollo educativo, después a lo largo de su educación, después a lo largo de la vida adulta y dentro de la vida adulta, pues en los diferentes grupos de edad entre los cuales nos vamos identificando a las personas, ¿no? Es decir, cuando estudias, cuando trabajas, cuando accedes a la vivienda, cuando necesitas apoyos, cuando envejeces, pues esto ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar la agenda, ¿no? Y después de todo esto, pues salieron 6 ejes estratégicos, ¿no? Que son sobre los que pivota la agenda. Uno es la atención infantil temprana, otro es la accesibilidad universal, otro es la educación, la formación y el empleo, otro la autonomía personal, vida independiente y nuevos recursos, otro la vida comunitaria y participativa, deporte, cultura, ocio y turismo inclusivos, y por último un eje de transversalidad y gobernanza que va asociado a ese enfoque que pretendemos que impregne a todas las acciones que se desarrollen en Asturias, sean público o privadas, es decir, que se tengan en cuenta siempre las características de las personas para facilitarles la vida, ¿no? En el eje 1, pues lo que hicimos sobre todo fue, aparte de dotarnos de una orientación, ¿no? Y de un marco normativo, tenemos esa detección precoz, que es fundamental detectar una discapacidad en los primeros momentos de la vida de una persona, porque eso permitirá que desde salud, coordinadamente con servicios sociales, se puedan diseñar ya medidas que faciliten el desarrollo de una persona, de un bebé, de una persona recién nacida, ¿no? Y ahí incluimos también trastornos asociados con la pérdida de audición, que es importantísimo detectarlo al principio, porque si se actúa adecuadamente se pueden evitar problemas posteriores, ¿no? Bueno, más otros asociados con trastornos de comportamiento o trastornos en el desarrollo, que es fundamental esa detección precoz, ¿no? Tenemos también esa línea de medios, formación y coordinación, y hemos diseñado una línea específica para las familias, ¿no? Para que se sientan apoyadas. El eje 2 de accesibilidad universal, bueno, pues ya lo he repetido, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que queremos que haya una acción transversal, ¿no? De accesibilidad en toda la gestión pública, que se aplique la accesibilidad universal tanto a nivel público como privado, es decir, todo lo que esté a disposición de una persona en la sociedad, y que haya algo fundamental, ¿no? Que se forme y que se conciencie tanto a la parte profesional como al resto de la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad universal y de ahí la importancia que tiene la aplicación de esa tecnología y digitalización que veremos a continuación, ¿no? El eje 3 de educación, formación y empleo, pues lo mismo, desarrolla una serie de líneas de acción, 6, ¿no? Educación inclusiva, formación profesional y ocupacional, empleo y ocupaciones, autoempleo, trabajo autóctono y economía social, información y concienciación, inspección, supervisión y coordinación. Es decir, vamos a aplicar el enfoque de discapacidad, ¿no? Hacia todas las medidas educativas y ocupacionales, ¿no? Y vamos a implicar también a todos los sectores para que lo que se vaya implementando a nivel
normativo sea una realidad, que se cumplan con las ratios de personas con discapacidad, tanto en lo público como en lo privado, que se cumpla también con la accesibilidad universal, que se faciliten, empleos con apoyos, que son fundamentales, ¿no? Y que se facilite también una educación inclusiva en todos los ámbitos del periodo educativo de una persona, ¿no? Y todo eso, lógicamente, conlleva una inspección y supervisión que garantice que se van cumpliendo, ¿no? Pongo un ejemplo, que es que este año hemos hecho por primera vez una oposición para personas con discapacidad intelectual y se celebraron las pruebas y tenemos a 7 personas, ¿no?, que han superado las pruebas y se han incorporado a la función pública, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. La universidad está colaborando intensamente con el Principado y, de hecho, nosotros, en colaboración con la universidad, pues vamos diseñando, ¿no?, diferentes acciones, entre ellas el cumplimiento de las ratios, ¿no?, que hay que cumplir. Hay que diseñar siempre en una oferta pública de empleo un 7% tiene que estar destinado a personas con discapacidad y específicamente un 2% de ese 7% tienen que estar diseñadas para pruebas para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, el eje 4 de autonomía personal, vida independiente y nuevos recursos, ¿no? Esto fundamentalmente es que diseñemos recursos adaptados a las necesidades de las personas. Es decir, un ejemplo muy bueno y muy claro es una persona con discapacidad envejece, su familia, que muchas veces le presta apoyo, lógicamente envejece antes, porque suelen ser hijos, ¿no?, de los que se encargan sus padres, ¿no? Y hay que dar una respuesta a la inquietud de las familias y, sobre todo, una respuesta a la persona con discapacidad para que se sienta, por un lado, apoyada y, por otro lado, pueda desarrollar ese proyecto de vida, es decir, recursos específicos para el envejecimiento de personas con discapacidad. Pueden ser residenciales, pueden ser centros de día, pueden ser centros ocupacionales, ¿vale?, pero diseñados para las personas en la medida de su edad y en la medida de sus necesidades, ¿no? Y luego tenemos el eje 5, ¿no?, de vida comunitaria. Bueno, en ese eje 4, lógicamente, la accesibilidad de autonomía personal, la accesibilidad universal, tiene un gran protagonismo, ¿no?, en todas las medidas que se desarrollen y se vayan ejecutando. Por el eje 5 de vida comunitaria y participativa, ahí a petición sobre todo de las propias personas con discapacidad, se han diseñado estas líneas específicas, ¿no?, que son deporte inclusivo, cultura accesible e inclusiva y turismo accesible e inclusivo. Es decir, porque, como antes estábamos comentando, es que tienen que estar integradas perfectamente en la comunidad donde estén viviendo. Y estos son ejes fundamentales para el desarrollo de una vida en comunidad y por eso han sido tenidos en cuenta de un modo específico, ¿no? Y luego, por último, ese eje 6, ¿no?, de transversalidad y gobernanza, de colaboración y coordinación intersectorial, formación en discapacidad, investigación, conocimiento e innovación, ¿no? En seguimiento, algunas actuaciones, ¿no?, que están recogidas en las líneas en nuestra web, ¿no? En la web pues tenemos que hemos aplicado la accesibilidad universal para garantizar que todas las plataformas, ¿no?, tecnológicas y del Gobierno sean accesibles, ¿no? Tecnológicas y servicios digitales de la Administración Pública sean accesibles, ¿vale? Hemos empezado con las nuestras, ¿no?, y a partir de ahí hemos facilitado una serie de kits y de herramientas tecnológicas digitales, ¿no?, para facilitar esa accesibilidad universal de cualquier plataforma o servicio que sea digital, ¿no? Aparte de eso, hemos implementado una serie de medidas de formación también y de recomendaciones, ¿no?, para que se puedan, de un modo sencillo, se pueden realizar acciones que faciliten esa accesibilidad universal, ¿no? Y después estamos también trabajando ya intensamente, ¿no?, en que esa acción comunitaria, ¿no?, que va a garantizar la plena participación de una persona con discapacidad en el seno de su sociedad, es que el turismo, el deporte, la cultura sean inclusivas y accesibles, ¿no? Y eso lo estamos haciendo ya a través de colaboraciones con ayuntamientos, colaboraciones con museos también, con otras entidades de la Administración Pública asturiana,
y también con el mundo empresarial, ¿no? Porque nos interesa, ¿no?, que una persona pueda desarrollarse plenamente en el seno de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, en cuanto a seguimiento y evaluación, pues hemos constituido una mesa de trabajo permanente. Esta agenda va a ser sometida, ¿no?, que está liderada, esa mesa de trabajo está coordinada o liderada desde la Consejería de Derechos Sociales, pero además lo que nos hemos impuesto como tarea es que cada 6 meses hagamos una evaluación del documento y de las líneas de acción que tiene el documento, y que aparte de cada 6 meses hagamos esa autoevaluación, hagamos una auditoría al cabo de cada año de duración de esta agenda, para ver si se están cumpliendo los objetivos, evaluar ese impacto en la vida de las personas con discapacidad, ese impacto positivo, y ver si tenemos que introducir alguna medida no contemplada o alguna corrección en alguna de las medidas que están ya previamente diseñadas, ¿no? Bueno, pues esto es en esencia lo que es la agenda asturiana de atención integral a las personas con discapacidad, que, por resumir, nos hemos, digamos, puesto como deber que el enfoque hacia la discapacidad impregne todas las acciones que hagamos desde una administración pública, con independencia del ámbito de actuación de esa administración, y que esto mismo se ha aplicado por la sociedad civil, por el mundo empresarial, para facilitar la vida a las personas, teniendo en cuenta no solo el ejercicio del pleno derecho de una persona al desarrollo de su proyecto de vida, sino también a que tiene derecho a que se le garantice que cualquier bien o servicio que esté a disposición de la ciudadanía sea plenamente accesible, atendiendo al criterio de accesibilidad universal, que a continuación vamos a ver con la siguiente parte de esta ponencia, ¿no? Pilar. Muchas gracias. Ahora, a continuación, si tiene la palabra doña Pilar Agüera Bobes, que va a analizar precisamente el proyecto piloto de la Oficina Virtual de Accesibilidad Universal del Principado de Asturias. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad que con este marco, ¿no?, yo creo que ya podemos entender qué era este pilotaje de la Oficina Virtual de Accesibilidad. Fue un pilotaje que se desarrolló durante el año pasado, en el seno de, que queremos y estamos manteniéndolo, ¿no? Bueno, partimos de la base de que la población asturiana, en el año que se inició la OBAU, era de un 12,3%. Además, si sumamos a la población mayor, que, población mayor hoy en día, no todos tienen limitaciones, ¿no? Pero bueno, ese 26,4% hacen casi un 40% de la población, ¿no? Es decir, Asturias está muy envejecida y además de eso tenemos un porcentaje más alto que el estatal, ¿no? El estatal debe de rondar los 9-10% y Asturias tiene más personas con discapacidad. Entonces, partiendo de esa base poblacional, además de la evolución, ¿no?, de la accesibilidad universal, del concepto de la accesibilidad universal, yo la verdad que veo accesibilidad en todos lados, ¿no? Esta agenda que hablábamos de la discapacidad, en todos los lados veía algo de la accesibilidad. Desde la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ya se reconoce esa necesidad de que las personas con discapacidad tengan derechos y puedan participar de todas las áreas, ¿no?, de la vida diaria. Aquí en Asturias tuvimos esta estrategia, la primera estrategia de accesibilidad del Principado de Asturias. Anteriormente teníamos un plan de Asturias también de accesibilidad en el 2010-2011, es decir, ya tenemos avanzado, ¿no?, trabajando en el ámbito de la accesibilidad. Y luego, por otro lado, también con el concepto de la discapacidad y de la accesibilidad universal. Es decir, ese logotipo que veis, ¿no?, está la persona en el centro y los apoyos a los lados. Ya cambia el concepto del símbolo de la silla de ruedas, ¿no?, el SIA, el símbolo internacional de accesibilidad, que es la persona en silla de ruedas. Con lo cual este concepto marca una evolución, ¿no?,
Entonces, aquí en Asturias, coincidiendo con estos fondos europeos, ¿no?, se diseña a nivel estatal el Plan España País Accesible. Aquí, cuando nos llegan estos fondos europeos, intentamos diseñar unas líneas que bueno, sirvan para mejorar la accesibilidad en Asturias. Bueno, se ve así un poco con letra poco accesible, pero se ve. Este proyecto nosotros lo marcamos y lo llamamos SUEVE. Bueno, el objetivo, sobre todo general, era hacer una estrategia de gobierno fácil que mejore la accesibilidad digital universal desde una perspectiva integral, ¿no? Mejorando también los servicios sociales comunitarios. El concepto de gobierno fácil, es de lo que estamos hablando, es que todas las personas puedan comunicarse con la administración. Si antes de entrar aquí hablábamos, ¿no?, de lo farragoso que son todos los procedimientos y lo que tenemos que simplificar, ¿no?, desde que hay una solicitud, esa solicitud se hace a través de Internet. Muchas veces no se saben rellenar los campos, o los campos son pequeños y te queda por poner texto, ¿no? Que una persona mayor pueda comunicarse y pueda acceder, si no tiene firma digital, por ejemplo, que es algo tan fácil, ¿no?, como descargárselo, pero estamos, sí, fácil entre comillas, la primera vez digo. Entonces, son cuestiones que debemos de mejorar, ¿no?, desde el Gobierno. Esa relación que tenemos con la informática, por ejemplo, la informática debería de estar al uso del ciudadano y no al revés. Cuántas personas que estamos aquí muchas veces le damos al ratón como diciendo por qué no se enciende o por qué no. Entonces, bueno, esas cuestiones queríamos trabajarlas desde este proyecto SUEVE. Los objetivos, sobre todo, que marcamos en el proyecto inicial era mejorar la accesibilidad digital de los servicios online y mejorar la accesibilidad integral de los servicios sociales comunitarios. Bueno, estas fueron las acciones que se desarrollaron. El proyecto ya finalizó el año pasado, es decir, estos fondos ya esperamos, ¿no?, que haya más fondos para continuar esto, y si no con fondos propios, ¿no?, que es lo que estamos haciendo. Hicimos un pilotaje de servicio de apoyo a la comunicación oral y en streaming. Esto, por ejemplo, también lo hicimos en el festival que comentaba el director anteriormente. La normativa de accesibilidad contempla que todos los actos sean subtitulados y que haya una persona, un intérprete de lengua de signos, para que todas las personas sordas, ¿no?, y con poca audición puedan seguir las comunicaciones, pero en el directo también. Es decir, que si esto lo subimos a la plataforma, que lo subiremos, ¿no?, se pueden marcar los subtítulos, sí que se podría incorporar un intérprete de lengua de signos. Nosotros lo hicimos en directo. Cuesta la tecnología, o sea, ya no es económicamente, sino que cuesta encontrar empresas, ¿no?, que nos desarrollen lo que nosotros queremos. El mercado de la accesibilidad no ha evolucionado ni ha avanzado conforme a las necesidades que tenemos en muchos casos, ¿no? Entonces nos cuesta. Hicimos este proyecto piloto y entonces nos acompañaban en todos los actos para poder subtitularlo en directo. Entonces, según estaba yo hablando, pues se podría subtitular, ¿no? Luego, por otro lado, también realizamos unas subvenciones directas a todos los ayuntamientos de Asturias para mejorar la accesibilidad, pero intentando tocar todos los campos de la accesibilidad, la física, la de comunicación, a través de comunicadores, ¿vale?, con pictogramas, con bucles magnéticos para personas que llevaran audífono y orugas salvaescaleras para personas con discapacidad física. Y también mejoramos los centros de personas mayores y los centros de discapacidad. Y como apoyo no tecnológico, bueno, pues creamos esta OBAU, ¿no?, este proyecto piloto. Ahí está en números, que se ve bastante mal, pero bueno, en total de inversión era 1.488.787,79 euros. Bueno, en cuanto a la mejora de accesibilidad, sobre todo virtual, ¿no?, se nos ocurrió en una mesa de trabajo crear esta oficina virtual
¿Por qué virtual? Porque aunque hubiera plantilla física que desarrollaran los proyectos, también a través de la web se podía consultar. Tenía que ser un área que obviamente fuera accesible, que pudieran las personas entrar y poder ver la documentación que en ella se colgara. Entonces hicimos que tuviera como un apartado para que ampliar la letra, subtitularla si se necesitaba y que pudiera ser fácilmente navegable, ¿no? Para personas con movilidad reducida y que pudieran utilizar Jastic y demás para manejarse por ella. Bueno, el objetivo sobre todo era, por un lado, impulsar esa transferencia de conocimientos de la cultura de la accesibilidad universal, porque entendemos que tiene que ser una cultura. No sirve de nada que haya un profesional de accesibilidad, sino que tiene que estar en todas las áreas. La universidad, ¿no?, tiene que tener medios accesibles para poder llegar a las personas, la página web debería de ser accesible, esos formularios para hacer la solicitud también tendría que ser accesibles, las aulas. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no?, viendo cómo se pueden ir resolviendo las circunstancias, ¿no? Lo físico suele ser más complicado siempre, y en edificios históricos mucho más, ¿no?, esta eliminación de barreras, pero con los apoyos tecnológicos se pueden lograr grandes cosas. Por eso esas páginas web tienen que ser accesibles para que las personas, y fáciles de comprender para que las personas puedan llegar a donde físicamente no se puede llegar, ¿no? Bueno, el proyecto piloto de la OBAU sobre todo nos permitía también crear un aprendizaje y una viabilidad y marcar una continuidad de este proyecto, ¿vale? A través del uso de las tecnologías de manera transversal. Bueno, pues teníamos unos ejes de trabajo. Por un lado está la sensibilización y formación, que creemos que es imprescindible que se conozca, que no solo es la accesibilidad física, sino que efectivamente tenemos que tratar de comunicar con un lenguaje claro, que las personas nos entiendan, ¿vale? Para la discapacidad cognitiva, ¿no?, y para todas las capacidades. Para las personas ciegas también tendríamos que tener audio para que las pudieran oír, es decir, poniendo todos los medios de apoyo para que todas las personas puedan acceder y participar. Este plan comprendía un eje de innovación en accesibilidad, que ahí fue sobre todo donde incluimos este festival inclusivo diverso, que además se va a replicar este año, que lo suyo sería que continuara en más municipios y bueno, que hubiera eventos accesibles 100%, que las personas pudieran participar. El director también comentaba del festival que habían asistido un montón de personas con discapacidad, pero también asistimos gente que no teníamos discapacidad y participamos con ellos igualmente de todos los talleres y de todas las actividades, que es lo suyo, ¿no? Y ese eje 3 del gobierno fácil, que estamos peleando porque las tecnologías, nuestra comunicación sea fácil, porque tenemos que hacer las cosas difíciles, ¿no?, a la hora de participar. Bueno, elaboramos documentos. Esta página está operativa, podéis entrar en ella, en OBAU, en obau.es, y bueno, tenéis ahí toda la información que hemos ido colgando, ¿no? Elaboramos guías de productos de apoyo, por ejemplo, guías de comunicación que se pueden descargar y se pueden utilizar. También se realizó una investigación sociológica de la accesibilidad universal que había en Asturias. Y bueno, hicimos muchas jornadas de difusión, porque es importante que cada persona, ¿no?, pueda aplicar su granín dentro de esta accesibilidad para ser esa cadena y que esos eslabones, ¿no?, en el campo de la accesibilidad no se rompan. Y bueno, hicimos también jornadas formativas. Aquí tenemos un poco la evolución en imágenes, ese festival inclusivo diverso que hicimos en Avilés, con talleres, radio y demás. También hicimos formación sobre qué es la accesibilidad en todas las áreas territoriales de Asturias. Se hizo una jornada abierta que la realizó el CECOEC, donde pusimos un stand para acercarnos un poco a la ciudadanía. Hubo una exposición de buenas prácticas también de la oficina virtual. Hicimos formación de comunicación clara, que es distinto a la lectura fácil, es decir, cómo
desde el ámbito jurídico, ¿no?, podemos hacer estas sentencias, ya no solo lectura fácil, sino que sean claras, con un lenguaje sencillo, que cuesta muchísimo, ¿no?, porque sí que hay conceptos jurídicos que no podemos eliminar. Yo directamente lo quitaba muchos de ellos, pero efectivamente no tiene la misma aplicación, ¿no? Entonces, esa formación, la verdad que estuvo muy bien. Y luego ya finalizó el proyecto con esa jornada de accesibilidad universal que desarrollamos. Sí, a continuación vamos a ver algunas fotografías de esa exposición de la OBAU también, que bueno, recogimos buenas prácticas de accesibilidad en Asturias, porque llega un momento que ya cansa decir lo que tenemos mal. Hay muchas cosas que tenemos bien y que estamos trabajando, con lo cual recoger también buenas prácticas que se puedan replicar y que podamos nosotros aplicar, es decir, si entráis en la OBAU vais a ver muchas prácticas que podéis aplicar en vuestro ejercicio diario, ¿no? Y finalizamos con esa jornada OBAU de Asturias, que fue una jornada de un día entero donde participaron desde entidades hasta distintas oficinas que existen presenciales, no virtuales, de accesibilidad universal. Bueno, este es el mapeo que os comentaba, que se desarrolló, GIS OBAU, también está en la página OBAU. Fue algo innovador porque recorrimos los ayuntamientos recogiendo esas buenas prácticas que están desarrolladas en Asturias. Lo suyo sería seguir creciendo y seguir visibilizando estas buenas prácticas que existen. Yo, como soy una friki de la accesibilidad, cuando voy saco fotos a todo lo bueno que veo y voy guardando esas fotografías porque efectivamente son replicables, ¿no? Y luego puedes enseñar esas buenas prácticas. Entonces, bueno, aquí en la página web tenéis un desplegable e ir localizando a todos los ayuntamientos que quisieron participar y que nos mandaron su buena práctica. Pues tenemos desde temas de cangas sin gluten, que también puede ser otro área de la accesibilidad, ¿no? Esas dietas, es decir, yo si tengo un tipo de alimentación no voy a poder comer en todos los sitios. Por eso yo digo que la accesibilidad luego depende de cómo tú te lo planteas, ¿no? Porque cada vez crece más. En Ponga, una pasarela adaptada, y entonces hay imágenes y descripciones. En Somiedo accesible. En Llanera, temas de pictogramas y demás. En Lena, una red de bibliotecas también accesibles. Por ejemplo, es en braille. Hay audiolibros, hay libros en lectura fácil. En San Tirso de Abres, bueno, cogimos unas cuantas, están todas ahí colgadas. La playa de Salinas, como accesibilidad, porque tiene que contemplar, ciertas buenas prácticas, ¿no? No buscábamos tampoco que cumpliera toda la accesibilidad universal, sino por qué destaca tu buena práctica, ¿vale? Porque definir qué debe de recoger algo para que sea accesible universalmente, ya lo definió la moderadora anteriormente, es tan amplio y todos tenemos tantas capacidades diversas, ¿no? que nos recoja a todos es bastante complicado. Entonces, recogimos buenas prácticas. Un teléfono de 012 de comunicación rápida y directa. El baño de FAPOE, que es la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España, que es un baño para personas que utilizan bolsas de ostomía. Y dentro del gobierno fácil intentamos definir un poco esos niveles que los quisimos llamar OBAU. Es decir, dentro de la comunicación clara, ¿qué entendemos por un documento que sea claro? No existe nada, ¿vale? Porque sí que hay UNE de lectura fácil, pero dentro de simplificar la documentación que comunicamos, entonces, bueno, recogimos unos niveles OBAU, el nivel más 3, ¿no? Ya recoge la lectura fácil, que tiene que ser validada por un grupo de personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comunicación. Pero la propuesta inicial pues recoge simplemente pues que sea lenguaje claro, que disponga de pictogramas o de imágenes para apoyarnos,
En el caso del nivel 2 ya incluiría el subtitulado de la lengua de signos, y el nivel 3, bueno, pues nivel avanzado, ¿no?, de esta definición. Bueno, algunas acciones que desarrollamos, que yo creo que son replicables. La convocatoria, por ejemplo, de las ayudas individuales, que sale en una resolución que tienes que leer, que es complicada, que es jurídicamente correcta, pero luego lo lees y casi no la entiendes, ¿no?, que si tengo derecho, que si aplico, que si no. Entonces intentamos hacer una infografía que fuera clara, que luego ya tienes las bases y ya tienes la convocatoria para leer toda quién resuelve y quién hace qué en esa convocatoria, que simplificara y que luego a las personas a las que va destinada son personas con discapacidad y personas mayores, que lo que le tienes que decir es que te subvencionamos, qué necesitas y qué tienes que aportar, punto. El resto de la información, bueno, pues ya lo sabrán desde los registros, etcétera, ¿no? Entonces, nos apoyamos también con la imagen para bueno, que fuera más clara. También elaboramos estos materiales que están colgados en la UBAU también, que podéis descargar, ¿vale?, de productos de apoyo y demás. Y bueno, tenéis también un YouTube, que ahora está colgado desde Social Asturias, desde la web de Social Asturias, igual que las SOVAPs. Hay un YouTube que podéis ver todos los vídeos de la jornada, etcétera. Está colgado también el Festival Inclusivo Diverso, los premios que fuimos entregando de deporte inclusivo, ¿vale?, que si seguís el YouTube de Social Asturias, pues hay distintos apartados. Bueno, pues la verdad que en números, si os fijáis, el presupuesto eran 840.520 euros y el alcance fue muy grande, ¿no?, de un proyecto que aún sigue vivo porque está en la web y continuamos haciendo actuaciones, y a través de la web se pueden llegar a muchas más personas. Yo espero que todas las personas que estáis aquí y los que nos vean, ¿no?, que entren en esa OBAU y que esta cultura de la accesibilidad siga creciendo, ¿no? Como las tecnologías fáciles, porque vais a ver que es una página web creada con los criterios de accesibilidad, bueno, pues puede servirnos, ¿no?, de centro de documentación también, y bueno, disponéis de ahí de mucho material. Pues nada más, muchas gracias por invitarnos y para exponer estos proyectos, ¿no? Pues muchas gracias, y ahora va a intervenir María Covadonga López Antolín, que se va a referir a los programas de mejora en la comunicación y tecnología en centros de atención a personas mayores. ¿Quieres ponerte para acá? ¿Qué me lo habías puesto tú ya? ¿Qué pusiste? La anterior. Aquí. Sí. Ay, quería ponerlo. La pantalla. No. Bueno, sí, no lo hago así. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, para finalizar, un poco después de la contextualización de la agenda de discapacidad y de la BAU, voy a explicar un poco los programas de mejora en la comunicación y la tecnología que desarrollamos desde los centros de atención a personas mayores, en concreto desde los centros de la Dirección General de Promoción de la Autonomía Personal y de Mayores. Bien, contexto. Pues partimos del contexto de que Asturias es la comunidad autónoma más envejecida y con el índice de envejecimiento más alto del país. A partir de esto, pues bueno, tenemos un punto de partida que es intervenir con la brecha digital, y yo digo intervenir porque bueno, la brecha digital siempre va a existir, por muchas actuaciones que hagamos, por muchas intervenciones que hagamos, siempre va a existir esa brecha digital, porque evidentemente las nuevas tecnologías siempre van a ir por delante de la realidad, ¿no?, y más en el ámbito de las personas mayores. Entonces, un poco nuestro trabajo en este sentido es garantizar esa igualdad de derechos y de oportunidades y la plena participación y la plena autonomía de las personas mayores en la sociedad. Aquí partimos de 3 puntos claves. Por una parte, el acceso a las nuevas tecnologías, ya que no todas las personas mayores disponen de equipamientos informáticos y tecnológicos en sus domicilios. Por otro lado, las habilidades tecnológicas,
que sería ese acceso a la formación y nuestro deber y bueno, nuestra manera de promocionarlo. Y luego, en colación un poco también con lo que explicaba mi compañera, la accesibilidad de las nuevas tecnologías, es decir, hacerlas más adaptadas y personalizadas posible. Por otra parte, tenemos otro punto de intervención, otra línea de intervención desde lo que serían los centros de la Dirección General, que es las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de los cuidados, que aquí sí que tenemos pues, un nicho muy amplio para promover y desarrollar esas habilidades personales y esa promoción de capacidades de las personas usuarias de los centros. Bien. Partimos del siguiente marco teórico. Por un lado, en el año 2018, el Gobierno del Principado saca la estrategia Estrena, la estrategia de envejecimiento activo del Principado, que ya supone un paso adelante. Esta estrategia lo que nos dice, por un lado, habla del aprendizaje a lo largo de la vida y nos dice que tenemos que generar oportunidades y medidas de formación para las personas mayores. Y en concreto nos habla de aprovechar los recursos locales, los telecentros, y ya pone sobre la mesa lo que es la promoción de estas actividades desde los centros sociales de personas mayores del Principado. A la par de ese aprendizaje y de esa formación, también nos dice que tenemos que crear entornos accesibles. ¿Y cómo nos lo dice? Pues bueno, a través de la promoción y el acceso a las nuevas tecnologías, y aquí vuelvo a poner de manifiesto también la necesidad de hacerlo a través de esos recursos de proximidad y, en el caso concreto de lo que es la Administración del Principado, desde los centros sociales de personas mayores. Vale. El Estrena va un poquito más allá y, aparte de hablarnos de esa formación y de esa necesidad de accesibilidad de los entornos, ya va lanzando medidas como lo que es impulsar la investigación y la innovación de las TIC de cara a promover el cuidado, la autonomía y fomentar un poco las capacidades y el mantenimiento de las personas mayores en el domicilio. Un poco de este marco teórico se recoge ya posteriormente, en el año ya 2021, la estrategia CUIDES, la estrategia del cambio de modelo de cuidados de larga duración del Principado, que ya nos comentaba también antes el director general, y en la cual, aparte de las cuestiones que hablamos del cambio de modelo, de los nuevos recursos que ya se han comentado, también tiene una serie de medidas relacionadas con lo que serían las nuevas tecnologías y el cuidado. Y en concreto nos habla de desarrollar e implantar soluciones basadas en estas nuevas tecnologías para promover la vida independiente, también muy relacionado con lo que comentábamos, accesibilidad, y hacer unas innovaciones basadas también en el uso de las nuevas tecnologías digitales y accesibles. Ahí me acabo de pasar una. Aquí. No. Bien. Con este marco teórico, pues desde la Dirección General tenemos 3 ámbitos de actuación. Por una parte serían las actuaciones que hacemos a través de la red de centros sociales de personas mayores, que tenemos 27 centros repartidos por todo el territorio. También la red de centros de atención diurna, que esto ya sería para la atención a personas mayores dependientes, en este caso tenemos 26 centros, y luego realizamos otras actuaciones y programas a través de convenios y subvenciones. Empezando con los centros sociales de personas mayores. Aquí, un poco partiendo del Estrena de la Estrategia de Envejecimiento Activo, que se aprueba en el año 2018, el Gobierno del Principado hace una apuesta clara por modernizar el modelo de intervención desde los centros sociales y adaptarlo a las nuevas realidades, los nuevos perfiles, y aprueba el decreto 48/2019, que regula la organización y funcionamiento de los centros sociales. Y esto ya supone un paso y un hito, porque ya no estamos hablando de estrategias o de marcos teóricos, sino que ya estamos diciendo que por decreto y por normativa estos centros ya tienen como objetivo ampliar los niveles de conocimiento de las personas mayores, en concreto en esas nuevas tecnologías. Entonces, lógicamente, supone un avance. En ese sentido, decir que el acceso que tenemos a nuestros centros es totalmente gratuito, el ser socio es totalmente gratuito y les da derecho a participar en todas esas actividades y servicios que ofrecemos en este sentido. Para que os hagáis una idea, para poder ser socio es necesario estar empadronado en Asturias, tener más de 60 años, ser pensionista o estar en situación de prejubilación o jubilación parcial con 55 o cónyuge o pareja de hecho de un socio. Ahora bien, el decreto del año 2019 viene a dar también un paso más allá y nos dice que excepcionalmente aquellas personas que, aunque no reúnen los requisitos de persona mayor y de acceso a los centros sociales de personas mayores, si se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad o residen en territorios con escasos recursos, pueden acceder como socios. Esto, claro, supone un gran avance en el sentido de que estamos favoreciendo el acceso a estos servicios y, en este caso, a las nuevas tecnologías
a población más vulnerable y especialmente a población en entornos rurales. Porque, a ver, lo que es la zona urbana, la zona centro de Asturias, todos sabemos, pues bueno, es mucho más fácil acceder a esa formación, acercarse a las nuevas tecnologías, pero en la zona rural no tenemos el mismo derecho, el mismo acceso. Entonces, a través de esta normativa nos permite optimizar nuestros centros en las zonas rurales y a favorecer el acercamiento de las nuevas tecnologías a la población rural. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues el objetivo que tenemos es precisamente acompañar a las personas en esos procesos de aprendizaje y ayudar en sus necesidades cotidianas digitales. Respecto a la evaluación que hicimos el año pasado, en el año 2023, a través de los centros sociales de personas mayores hicimos acciones formativas de acercamiento a las nuevas tecnologías a 2.383 personas, que está, la verdad que está bastante bien. Lo que estamos viendo en los últimos años, y que si bien empezamos un poco con un perfil que era más destinado a personas mayores, hombres, en los últimos porcentajes, en las últimas memorias, estamos viendo que acceden más a estas iniciativas de acercamiento a las nuevas tecnologías mujeres, y con una media de edad todos en torno a unos 72 años. Aquí desarrollamos dos tipos de actividades. Por un lado tenemos un convenio, en este caso con Fundación La Caixa, y tenemos 21 ciberaulas repartidas por todo el territorio, las cuales hemos renovado recientemente, y se han incluido portátiles, Smart TV y nueva tecnología. Y por otro lado hacemos actividades gestionadas directamente desde la propia consejería y basadas en las demandas y los intereses de las propias personas mayores. Estas son algunas de las actividades que realizamos y que venimos realizando desde hace tiempo. Por ejemplo, hacemos actividades formativas de iniciación a la informática, les enseñamos a hacer trámites por Internet, comunícate por la red, se aprende distintas redes sociales, Skype, preparar tu salida o desplazamiento. Aquí se les realiza formación para enseñar lo que son los viajes y demás. Imágenes para recordar, aparte de trabajar lo que es la fotografía digital, también se les enseña cómo hacerlo de manera segura, cómo crear álbumes, videoconferencias, y luego hicimos también 2 específicos de WhatsApp y de Facebook a la demanda. Aunque si vemos un poco las estadísticas así en general, la mayor demanda que tenemos es en la iniciación, en los trámites por Internet y especialmente en redes sociales, sobre todo a raíz de la pandemia. Vale. 2024, a ver. Como os decía, un poco a raíz de la pandemia, vimos que se nos ha disparado la demanda de formación, de acercamiento a las nuevas tecnologías desde los centros. Entonces, un poco en el marco del convenio, hemos decidido reforzar e incluir nuevas cuestiones. Este año 2024 se ha hecho un refuerzo de lo que es la formación online, y aquí ofrecemos 2 variedades. Una es a través de la que la gente la puede hacer en sus propios domicilios, y aquellos que no tengan acceso a ordenador en sus domicilios, ponemos a disposición las ciberaulas de nuestros centros para que puedan hacer estos cursos en los horarios que mejor les convenga. Otra novedad que hemos iniciado en este año son los mini talleres aula abierta. Hasta ahora teníamos voluntarios de los centros de personas mayores que habíamos formado en nuevas tecnologías, que un poco venían a realizar la función de tener como un cibercentro más personalizado y más adaptado. Ahora vamos un poquito más allá, les hemos dado formación en aplicaciones digitales y gestiones a través de Internet, y lo que prestan es, a través de nuestras ciberaulas, apoyo a otras personas mayores que quieran hacer gestiones. Y en concreto, eso lo hacemos en 4 líneas. Por una parte, carpeta ciudadana, hemos dado formación y estamos dando apoyo en lo que son el contacto con la administración pública. Se les ayuda a las renovaciones del DNI, cuestiones catastrales, permiso de conducir. Luego el de Mi Salud, que a mí me hace mucha gracia porque digo yo, por una vez hemos sido pioneros y nos hemos adelantado al sistema sanitario y hemos empezado a hacer la formación antes de que Salud haya empezado con la campaña. Y aquí sí que les hemos dado formación en lo que es el acceso a su historia de salud, cómo buscar especialistas, también poder descargarse su historial sanitario. Hay otra parte de reservas online que es muy variada, se puede hacer tanto reservas de teatro como de cine, también hemos hecho compras online y supermercado. También nos reclamaban lo que es el acceso al supermercado, las compras por supermercado. Y por último se incluye una parte de finanzas online que también está teniendo mucho éxito, en la que les enseña a usar el Bizum, y también tema de gestión de demandas de algunas plataformas que tenemos online, que yo la verdad estoy cualquier día por apuntarme, ya te lo digo, porque me va a hacer falta.
Al margen ya de lo que tenemos en las ciberaulas y con este convenio de formación, como os decía, tenemos también otra serie de actividades que gestionamos directamente desde la consejería. Estas lo que hacemos es, partiendo de las demandas e intereses que nos trasladan las propias personas socias y las propias personas mayores, organizamos unos talleres de planificación anual. Deciros que, a ver, tanto las anteriores como estas son actividades que ofrecemos de manera gratuita. Entonces, bueno, claro, facilitamos mucho lo que es ese acercamiento a las nuevas tecnologías. Y lo que hacemos un poco con las que es de gestión propia es venimos a complementar lo que ya tenemos con el marco del convenio. Y hemos puesto en marcha pues talleres de creación de podcast, tenemos algún centro que ya tiene sus propios programas de radio y que los cuelga en la red, y también de fotografía digital. Por otra parte, al margen de lo que hacemos desde los centros sociales, también tenemos unas líneas de programas de subvenciones para entidades del tercer sector para que puedan prestar pues, bueno, programas a lo que es la población en general. Y en concreto prestamos apoyo a través del IRPF. En el IRPF ya hemos incluido una línea concreta para el desarrollo de talleres básicos sobre nuevas tecnologías que incluyan accesibilidad universal y se haga especial incidencia en la alfabetización y la capacitación digital. Y algunos ejemplos que tenemos de los programas que hemos subvencionado en la última convocatoria son, pues bueno, algunos que os pongo ahí, de prevención de la soledad mediante el uso de las nuevas tecnologías. También tenemos alguno de participación y estimulación a través de nuevas tecnologías y de reducción de la brecha digital. Y al margen de lo que hacemos también con el IRPF, tenemos un programa específico, una subvención específica que hacemos con FAMPA, con la Federación Asturiana de Personas Mayores. Esta federación pues aglutina 90 asociaciones y ahora mismo serían más de 60.000 personas mayores en Asturias. Financiamos un programa que es Dando Vida a los Años, que es un programa para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y en concreto incluye actuaciones de talleres de nuevas tecnologías para que las asociaciones del distinto territorio puedan desarrollar en su ámbito. Vale. Y ya finalmente tendríamos las actuaciones que hacemos desde los centros de día, lo que es para personas ya más dependientes, ¿no? Aquí hablamos de lo que es la tecnología al servicio de los cuidados y lo que buscamos es un poco potenciar las capacidades de las personas usuarias de los centros y trabajar esas terapias y esa intervención y sus historias de vida. Os he puesto aquí un ejemplo que es el centro de día de la Camocha, porque bueno, aparte de que la presentamos el año pasado en el Congreso Estatal que hicimos de personas Alzheimer, también está reconocida en varios ámbitos como una buena práctica. Y lo que hacen, bueno, en este centro, que depende de la Dirección General, ellos trabajan las historias de vida de cada una de las personas usuarias a través de la realidad virtual. Entonces, bueno, pues os lo puse ahí para que lo podáis consultar y ver. Entonces, bueno, se plantea a veces, tenemos usuarios que igual vivían en Alemania, en los que se ha simulado el volver a Alemania, ver los sitios por los que andaban, o si quieren ir a la playa. Hay un vídeo además muy bonito en el usuario está viendo la playa, pero a la par el equipo técnico le ha puesto arena en los pies, le ha puesto el sonido y se trabaja un poco esa inmersión y ese trabajo en esa historia de vida y cómo se fomentan esos recuerdos. Por otra parte, dentro de los centros de atención diurna hemos también desarrollado cuestiones en materia de accesibilidad, un poco la línea de lo que comentaba mi compañera Piki. Hicimos un pilotaje de accesibilidad en el Centro de Personas Mayores de la Luz, también de la Dirección General. Aquí lo que pretendíamos era demostrar un poco lo que las mejoras en accesibilidad contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. Lo que hicimos fue, a través de la escala de NICO, de la Universidad de Salamanca, valoramos la calidad de vida de las personas usuarias antes de iniciar el programa. Una vez obtenidos los resultados que teníamos de calidad de vida, hicimos un estudio de la instalación. Por una parte fue la técnico de accesibilidad y por otra parte hicimos una colaboración con Plena Inclusión Asturias, que hicieron varias sesiones para hacer un estudio de la instalación. Con las conclusiones obtenidas, implementamos una serie de mejoras en el centro, se hizo unas cuestiones de señalítica, de dotación de material. Os puse ahí una foto, también hicimos una biblioteca accesible en todos los sentidos, no solo a nivel físico, sino también incluimos libros de lectura fácil, explicamos lo que es la lectura fácil y está abierta a lo que es al público en general. Una vez implementadas estas actuaciones, volvimos a evaluar la calidad de vida de las personas usuarias del centro y lo demostramos que, bueno, que un poco estas implementaciones, a veces tan sencillas, sí que mejoran la calidad de vida de la intervención desde los centros de atención diurna.
A la par, también elaboramos una guía básica de accesibilidad con COCENFE, y de las conclusiones extraídas de ambas guías se puede extrapolar a mejoras en los otros centros. A ver, ahora bien, aparte, claro, lo que decimos de hacer estos estudios, estas intervenciones, esto tenemos que bajarlo de alguna manera al terreno y aterrizarlo. Entonces, aquí tenemos dos niveles de actuación. Por una parte, hemos hecho un esfuerzo de dotación de material a todos los centros de atención diurna. Este año se les ha proporcionado, de cara a esas terapias, tablets, Smart TV, gafas de realidad virtual, portátiles. También hemos incluido bucles magnéticos y libretas de comunicación. Y un poco también en lo que es la mejora de los centros de atención diurna, dentro de lo que son los pliegos de contratación del servicio que realizamos desde la Consejería, porque nuestros centros son de titularidad pública, pero el servicio es una gestión mixta. Este año, en los pliegos que hemos sacado, ya hemos incluido criterios de calidad del servicio relativos a la adquisición de productos de comunicación, de manera que desde los centros y en relación de las demandas y las necesidades de cada persona usuaria se adquieren esta serie de productos. Y por otro lado, se ha hecho una apuesta fuerte por lo que es la formación a los profesionales. Por una parte, hemos hecho una formación específica con APADA. Estas formaciones han hecho los propios centros, ha desplazado a la entidad al propio centro, y han aprendido a utilizar lo que serían los bucles magnéticos y las libretas de comunicación. Por otra parte, para optimizar todos esos recursos y esos materiales de los que hemos dotado, hicimos una formación específica con nuestros profesionales en colaboración con el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca, del Inserso, en el que vinieron aquí. Estuvimos a través del Adolfo Posada haciendo un par de sesiones y trabajando estas cuestiones, y ya no solo el material, también se planteó debate sobre lo que sería la ética y el uso de las nuevas tecnologías, que nos daría para hablar una jornada entera. Y por último, estamos ahora recientemente también colaborando con el Centro de Referencia Estatal de Langreo, el CREDINE, también en la formación de nuestros profesionales en intervención de materia de estimulación sensorial, de manera que los profesionales de nuestros centros se trasladan al CREDINE, y desde el CREDINE técnicos especializados les dan formación, y intentamos adaptarlo también a lo que serían las personas usuarias de cada uno de los centros, para que luego ellos puedan replicar esas terapias y personalizarlas. Y sería básicamente un poco lo que estamos trabajando actualmente desde la Dirección General y desde los centros de mayores en este ámbito. Gracias. Pues con esto han terminado las exposiciones. Yo no sé si alguien de los que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta o hacer alguna observación a todo lo que se ha dicho, todo muy interesante. Pues no sé, si alguien quiere plantear algo. Yo, no sé, abrir boca por si después os animáis. Todas estas iniciativas, todas estas estrategias, no sé si las gestionáis todas directamente desde los órganos del Principado de Asturias, o tenéis algunas canalizadas a través de entidades locales de los ayuntamientos, a través de algún mecanismo de colaboración. No sé si... Ahí las dos. Nosotros hacemos el elemento coordinador y tractor, de que se vayan extendiendo a lo largo de toda Asturias, ¿no? Pero sí que hacemos colaboraciones con entidades locales para fomentar la accesibilidad. De hecho, algunas de las cuestiones que han sido mencionadas aquí, ¿no? Como son los baños para personas como ostomies, que están ostomizadas, ¿no? Lo hemos hecho en colaboración con los 3 ayuntamientos, ¿no? de las grandes ciudades. Entonces hemos llegado a un acuerdo de colaboración, de tal modo que nosotros proporcionamos los materiales y ellos los instalan, ¿vale? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo sería con entidades del ámbito del tercer sector, ¿no? Del ámbito de la discapacidad. Antes lo mencionábamos, ¿no? Las oficinas virtuales, las oficinas de vida autónoma y participativa, las OVAPs, eso están coordinadas desde la Consejería, están financiadas con fondos propios del Principado de Asturias, pero están siendo desarrolladas por estas entidades, con COCENFE, Plan de Inclusión y PREDIF, ¿no? Esos son varios ejemplos, pero gran parte, la mayoría, lo estamos haciendo no solo la Consejería, sino que nosotros canalizamos parte de las acciones y luego pues empleo hace unas, educación hace otras, vivienda hace otras, que están siendo desarrolladas desde el Principado de Asturias. ¿Sí?
pero preguntad lo que queráis, que somos plenamente accesibles, ¿eh? Bueno, yo voy a agradeceros la exposición, felicitaros y también el trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, sí. Nada, agradecer eso, la disponibilidad para estar aquí, vuestra exposición y vuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar alguna cosa y luego acabar con una pregunta, ¿no? Sobre lo que ya habéis estado comentando, la cuestión que me parece fundamental para poder ejercer los derechos es conocerlos, ¿no? Está la cuestión de la alfabetización digital que habéis mencionado. Claro, ahora, digamos, hay un reto, aunque la palabra reto se utiliza con mucha frecuencia, que es todo lo que supone la inteligencia artificial, ¿no? Como sabéis, se ha aprobado un reglamento europeo de inteligencia artificial y establece sobre todo para los poderes públicos la obligación de la alfabetización. Y claro, eso es un reto importante porque se está llegando a una evolución en las máquinas que tú no sabes que estás interactuando con una máquina. Ahora te puede llamar una máquina para ofrecerte un servicio financiero y no sabes que es una máquina porque la voz imita muy bien la voz humana y claro, la reacción de las personas pues no es lo mismo si sabes que estás interactuando con una máquina, que puedes colgar porque no, si crees que estás interactuando con una persona que sabes que es un trabajo complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy importante lo de la tarea de la alfabetización digital, no solo, como decía Covadonga, para el ciudadano usuario, sino para en la propia administración, ¿no? En ese sentido, claro, quería preguntaros si estáis ya utilizando inteligencia artificial en los programas de tratamiento de prestaciones por parte del Principado y si en su caso, claro, porque una cosa que establece que supongo que se acabará haciendo, que establece el reglamento europeo, es la necesaria evaluación previa del impacto que tienen estos dispositivos, ¿no? Y claro, habéis comentado cosas que también es muy interesante. A veces la dificultad de encontrar empresas que desarrollen estos sistemas. Eso, claro, tiene la dificultad de que les da un gran poder a las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Canadá se establece que la administración, antes de comprar un dispositivo de inteligencia artificial, tiene que, de alguna manera, testarlo. A mí me sorprende porque los informáticos consiguen venderte un producto y luego ya veremos a ver si funciona o no funciona, ¿no? Pero habría que estar seguros antes de que funcione. Y creo que es muy importante, si la administración no desarrolla sus propios programas, pero que pueda participar en la elaboración. Es decir, que en las condiciones de los contratos se diga, no, si esto se va a desarrollar en la Consejería de Bienestar Social, tendrán que ser personas técnicas de la Consejería las que les digan a estas empresas por ejemplo, ¿qué criterios tienes que tener en cuenta, ¿no? Porque pues, no, es muy sencillo desarrollar un sistema para hacer una evaluación de una prestación, pero hombre, hay que saber qué criterios hay que tener en cuenta, ¿no? Y por eso digo que es muy importante, digamos, que esto no sea una cosa que quede en manos de quien tiene las herramientas tecnológicas, ¿no? Y por último, en relación con esto, es una pregunta, digamos, desde un punto de vista institucional, pero también personal, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo asistí el año pasado a una sesión en la universidad sobre el tema de los asistentes personales electrónicos, ¿no? Es decir, el director general ha hablado del asistente personal, pero es que ya se están desarrollando asistentes personales que es una máquina, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cambia eso, digamos, la relación entre la persona cuidada y el cuidador? Alguien puede decir, bueno, ¿qué deshumanización del cuidado? Pero para quien no tiene un asistente personal, igual es mejor tener un asistente personal que sea una máquina, te pueda controlar, con la que puedas tener... Bueno, que plantea muchas cuestiones y también un grado alto de intromisión, porque ese asistente personal máquina está en tu casa accediendo a una cantidad de información brutal, ¿no? Bueno, no sé, es un tanto caótica, preguntas, si os sugiere algún tipo de... Son preguntas facilísimas, que se responden en dos frases nada más, bueno, yo creo que empiezo yo y luego continuáis con lo que veáis, ¿vale? Pero, a ver, son varias cuestiones. Esa, digamos, enseñanza, ¿no? A utilizar las tecnologías digitales, ¿no? Que tenemos ahora mismo a disposición de cualquier persona, se viene haciendo ya de modo paulatino, no es reciente, es decir, ya se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Ya las aulas digitales en centros sociales destinados a personas mayores no dependientes, es decir, que a la ciudadanía no dependiente, pues se viene haciendo porque se vio que había una necesidad, ¿no? Que había que dar respuesta a ella. Ahora mismo estamos trabajando si hablamos de cómo hacer frente a esa intromisión que puede hacerte una máquina en tu vida a través de una llamada de teléfono o un correo electrónico
que te va a hacer que hables a través del ordenador, estamos haciendo, aparte de talleres, hemos llegado recientemente a un acuerdo que vamos a formalizar para el año que viene y con fin de permanencia con los 2 colegios de abogacía de aquí de Asturias, ¿no? el de Oviedo y el de Gijón, para que nos presten, digamos, o les presten a la ciudadanía usuaria de los centros sociales una labor de información, asesoramiento, ¿no? de cómo actuar, no solo cuando ya has sido estafado, sino preventivamente, es decir, qué no debes hacer, ¿vale? De un modo claro, ¿no? Sería decirte, no, a ver, si a ti te llaman y te piden datos, bueno, estoy simplificando, ¿no? Evidentemente no debes dar ningún dato porque no hay ninguna entidad que te vaya a pedir los datos, es todo ficticio, ¿no? Esto es todo un montaje que se ha hecho pues con inteligencia artificial, utilizando la tecnología para suplantar personalidades o para suplantar o imitar voces, bueno, pues eso lo estamos haciendo porque lo hemos detectado técnicamente, pero además puestos en contacto con las diferentes asociaciones de personas mayores, pues así lo han expresado, ¿no? Que tienen esa inquietud, ¿no? Y por otro lado, pues con la inteligencia artificial estamos hablando con la otra parte del Principado que se ocupa de esto, es decir, sí que es la propia administración la que está impulsándolo, que es una asistencia personal para personas mayores a través de inteligencia artificial. Nos sonreímos porque se denomina COBA, como la... No puede ser de otra manera. Y se ha presentado, digamos, lo hemos presentado en el Día Internacional de las Personas Mayores, que hay un Día Internacional decretado así por Naciones Unidas, ¿no? Que es el día 1 de octubre, pues nosotros lo celebramos con las asociaciones de mayores, ¿no? Y nos juntamos 400 personas, en este caso fue en Pueblo de Siero, en el auditorio, y ahí presentamos el asistente personal, el COBA, que estará en funcionamiento en un futuro muy, muy cercano, y que va a facilitar, un acompañamiento, porque sí que hay personas que se sienten solas, ¿no? Y que pueden estar no solo en zona rural, pero en zona rural con más motivo, quizá por la dispersión, ¿no? Pero también en casa, ¿no? En edificios, en ciudades, y que puede ser que tengan dificultades de relación con las personas, bien por esa dispersión o bien por otras cuestiones, ¿no? De más personales, y que esto lo que va a hacer es facilitarles, porque la inteligencia artificial puede dar muchos problemas, también puede dar soluciones, ¿no? Y se hizo, la verdad que estuvo muy bien, porque se hizo una presentación en directo, ¿no? Delante de todas las personas. Estaba el director de estrategia digital y dijo, voy a enseñaros cómo funciona. Dice, y esto no es una simulación, estamos haciéndolo aquí. Entonces decía, hola, Coba, hoy me siento, no me apetece desayunar, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, va a tardar un poco por un tema tecnológico que había allí, ¿no? En el propio auditorio, pero tardó nada, medio minuto o menos, ¿eh? Y de repente empieza a decirle, hola, no me acuerdo, Javier, hoy pues no te pongas así, no tiene sentido, no me acuerdo, ¿eh? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que llame a alguien? Eso, pero primero tienes que desayunar, eso tienes que hacerlo, y luego, aparte de hablar conmigo, ¿quieres que hable con alguien? ¿Quieres que te llame a alguien? ¿Me ponga en contacto con alguien? Y entonces iban estableciendo un diálogo, así, lo cual, yo creo que a la gente le produjo interés, no solo inquietud, sino interés. Entonces, hay una parte de la tecnología que yo creo que va a ayudarnos, ¿no? Esto que antes comentabas tú del asistente tecnológico, el asistente personal tecnológico, en Japón lo tienen más avanzado, y en Suecia también lo tienen. Aquí llegará, estoy seguro. Llegará desde lo público, pues en parte por estas iniciativas, pero va a llegar desde la parte privada también, ¿vale? Porque tú no tienes más que pensar que si vives no sé, no quiero hablar de Asturias, pero si vives en la estepa, por no hablar de España, ¿no? Vives en la estepa rusa, pues coges y dices, no veo a nadie a mi entorno, en 5 kilómetros no tengo a nadie, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, si tienes una tablet, puede ser que tengas una persona, o puede ser que tengas un asistente virtual, ¿no? Y que te llame y que te diga, y que a su vez esté en contacto con los servicios médicos y los servicios sociales, y te estableces un mecanismo que, facilita las cosas.
¿Tiene su riesgo? Hombre, sí, pero que no tiene su riesgo en los avances que ha conseguido la humanidad hasta ahora. Todo tiene riesgo, ¿no? Pero todo va avanzando, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, por supuesto, hay que dar garantías, sobre todo desde lo público, por supuesto. Hay que dar apoyo para que una persona no se sienta más aislada por utilizar mal la tecnología, desde luego, pero yo creo que estamos capacitados como sociedad, no solo como entidad pública, para dar esa respuesta. O sea, ya sé que hay muchos temores, pero es que eso es una realidad ya, que no puedes decir, es que esto hay que evitar que llegue, es que está aquí ya. No es que vaya a llegar, es que está aquí. Entonces hay que dar una respuesta y utilizar lo que tenemos. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones ahí que vamos trabajando sobre ellas, pero vamos, sin duda que va a estar entre nosotros, utilizándola adecuadamente desde lo público, sí, y desde lo privado, insisto. Pondremos también mecanismos para que la gente nos sintamos también integrados y protegidos. Yo creo que la mejor respuesta siempre es la que se hace en los entornos comunitarios, ¿vale? Porque esto que estamos hablando no es una cuestión, yo lo digo siempre, no es una cuestión de una consejería esto es una cuestión de todos. Es decir, que a nosotros ponemos recursos y de lo que nos vamos enterando también, de los avances que hay, y es nuestra obligación, pero la respuesta es comunitaria, es de todos. Yo creo que es la manera que tenemos de construir una sociedad más sólida, ¿no? Es de lo que se trata, al final es de lo que intentamos hacer, ¿no? La accesibilidad universal lo que busca es eso, es construir una sociedad no solo más justa, sino más sólida, más fácil, que nos sintamos un poco más sólidos entre unos y otros, ¿no? Que ya tenemos bastantes problemas, ¿sabes?, que sin buscarlos, ¿no? Ya lo dijiste todo. En cuanto al asistente virtual, por ejemplo, se viene utilizando la Alexa. A mí la Alexa me parece una compañía, ¿no? Los técnicos de la accesibilidad siempre intentamos que en los domicilios, ¿no?, se ponga como apoyo, como medio de apoyo tecnológico, y también filtra o puede filtrar información. Entonces, bueno, yo creo que desde la Administración se está teniendo muy en cuenta a los profesionales de cara a ir trabajando esto, como comentábamos. Ahora, este año, recientemente, tenemos un grupo de trabajo, por ejemplo, con la Consejería de temas de la digitalización, que yo creo que es súper importante no quedarnos atrás, nosotros los primeros en poder participar, ¿no?, para que estos medios pues sean más seguros y lo que nosotros necesitamos. Y por otro lado, por ejemplo, pienso en las personas ciegas. Ellos siempre tienen un asistente virtual, ¿no?, que les va leyendo y demás, que ya utilizaban, ¿no?, estos productos. No son iguales, no es inteligencia artificial que metes tus datos ya a saber, ¿no? Pero sí que eran máquinas, después de todo eran máquinas también, ¿no? Bueno, y un poco en la línea de lo que comentaba el director general, evidentemente nosotros hemos visto que hay esa demanda de las personas mayores, y es lo que os decía al principio de la intervención. Claro, la brecha digital siempre va a existir. Entonces, un poco nuestra función es garantizar esos derechos y esa autonomía. Entonces, ahora mismo sí que estamos inmersos también en un cambio de modelo, en un cambio de los centros de atención diurna y de ese modelo de atención, y un poco continuando pues con lo que decíamos, esa colaboración con los colegios profesionales. Sí que estamos diseñando nuevos modelos de centros de atención diurna, ya lo hemos hecho también con las convocatorias de fondos europeos, y la idea es dentro de los centros incluir oficinas o servicios de referencia de información y garantía de derechos, un poco precisamente para prestar ese servicio y esa información, no solo la formación que decíamos, sino también que haya ese soporte jurídico que empezaremos a pilotar, y lo que es el marco y los centros y cómo se están diseñando van un poco en ese sentido. Y luego, respecto a la otra pregunta, a ver, los decía, hasta el centro de día, por ejemplo, de la Camotxay, si entráis en su página web, sí que se hizo un estudio en colaboración con la Universidad de Oviedo, y tienen colocados los resultados de los beneficios a nivel terapéutico que esto ha supuesto. Entonces, yo creo que tiene que ser más bien como un apoyo, no, claro, evidente, una sustitución, pero sí que tenemos evidencias de que a nivel terapéutico, sobre todo en personas dependientes y con demencias, está resultando muy, muy útil. Hay cuestiones que estamos trabajando ya en ellas, que es automatizar muchos de los procesos a los que cualquier ciudadano, ¿no?, que quiera pues tener una ayuda para material de apoyo, ¿no?, que
O sea, que hay subvenciones anuales, ¿no? Esto que comentabais antes, ¿no? De las ayudas individuales, son para adquisición de productos que te eviten sentirte aislado, ¿no? Audífonos, bueno, otro tipo de apoyos también de movilidad, ¿no? Pues estamos hablando también para que a través de inteligencia artificial se automaticen muchos de los procesos para que sea todo más rápido y que redunde en beneficio de la población, porque eso sí que está detectado, que hay parte del procedimiento, digamos, que hace una administración que es tedioso, que es largo además, que se enlentece mucho porque tienes que pasar, tengo que pasarte esto a ti y tú esto allí, cuando en realidad si lo automaticemos todo va directamente así y el mecanismo de respuesta es también inmediato, ¿no? Bueno, es un ejemplo simplificándolo mucho, ¿no? Esto lo estamos haciendo ya, es decir, de cara al año que viene para ganar plazos y que la ciudadanía se favorezca, ¿no? Del uso de esta tecnología, ¿no? Y después, hombre, podríamos hablar de más cuestiones, porque tenemos también esos digamos, talleres de estimulación sensorial, ¿no? Que se están haciendo en determinadas salas, ¿no? de centros como el de Langreo, o en centros en centros específicos de Alzheimer que tenemos también, de centros de día, y que se utilizan técnicas digitales, ¿no? Para estimular sensorialmente a una persona. Tú entras en una cámara como esta y son todo pues imágenes, luces, movimientos, olores, colores, y todo eso funciona con tecnología, va adaptado a la persona, porque para que lo que se está haciendo, lo que inicialmente era genérico, ahora eso que citábamos antes, ¿no? Que parece que no tiene mucha importancia, pero que es esencial, la atención centrada en la persona, tiene en cuenta las peculiaridades de cada persona. Entonces, la tecnología te permite eso, diseñar una terapia con digamos, tecnología digital adaptada a la necesidad de cada persona. Entonces, eso se está utilizando ya y esto va a ir en más, va rápido, va rapidísimo. O sea, no sé si alguien más quiere participar. Dolores. Bueno, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de felicitaros, de daros las gracias por estar aquí y de manifestaros mi satisfacción ya no solo como coordinadora del máster, sino personal. Hemos coincidido trabajando en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad ya los cuatro en más de una ocasión y ya digo, es una satisfacción. Porque además para la universidad, para quienes nos dedicamos al estudio teórico o teórico práctico, pero bueno, quienes reflexionamos sobre entre otras muchas cosas, las necesarias medidas de promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, es muy estimulante y muy motivador concretar, ver la concreción de esas medidas en función de las distintas discapacidades y es muy motivador también ver lo mucho que se está haciendo. Así que lo he dicho, muchas gracias. Gracias. Pues nada, me uno a los agradecimientos de Dolores de la Facultad de Derecho porque hayáis estado aquí, por habernos expuesto todas estas iniciativas que son interesantes y de las que estaremos pendientes en el futuro, seguro. Bueno, pues con esto levantamos la mesa. Bueno, muchas gracias.